Estamos con María Soledad Escobar, autora del libro Lo que el agua no cubrió, que escribió junto al periodista Gabriel Prosperi, y es además amicus curiae de la causa que lleva adelante el juez Arias por las inundaciones de La Plata sucedidas el 2 de abril del 2013. Bueno, Soledad, buenas tardes y gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes. Para empezar, hoy se habla de 89 muertos oficiales. En su primer lugar, se habló de 51 muertos que dio el gobierno de la provincia. ¿Qué pasó en el medio para estas cifras y si aún hoy se ocultan cuerpos? Bueno, el Ejecutivo Provincial tuvo una clara intención, comprobada judicialmente, de cerrar el número de víctimas en 51. Han hecho todo tipo de maniobras, incluso cambiar personas de la lista. Sacaron un chico peruano que había fallecido electrocutado para poner a una mujer que se había ahogado cuando aparecieron familiares de la mujer. Bueno, en el libro contamos todas esas maniobras que hicieron. Básicamente el primer mecanismo de ocultamiento que descubrí gracias a que el día 6 de abril, cuando un platense que conoce la ciudad como soy yo, nacida en la ciudad de La Plata, sabe perfectamente que la magnitud de la inundación no podía haber arrojado solamente 51 víctimas. Y encima en el casco urbano, donde hay casas de material, casas de 2 pisos y prácticamente ninguna víctima a la vera de los arroyos en la zona periférica donde el agua arrasó casillas enteras. Por eso, el día 6 de abril me lancé con mi celular como grabadora a distintas comisarías para que me dijeran los comisarios cuántos fallecidos tenían en sus jurisdicciones. El día 7 de abril lo conocí al juez Arias, le acerqué esos audios y a partir del 8 de abril empecé a encontrar los primeros muertos escondidos. ¿Cuál fue el primer procedimiento que utilizaron? Cuando la policía se acercaba al domicilio de los familiares o en el lugar donde había quedado la persona en la vía pública, lo que hacían era instar a los familiares a que llamaran a un médico particular para que constataran la defunción por una causa natural. La policía sabe perfectamente que eso es un delito, que eso no se puede hacer y nunca lo hace si no hay una orden. ¿Y la orden de quién era? ¿Y quién era el ministro de Seguridad en ese momento? Ricardo Casal. Evidentemente hubo una orden, yo no lo puedo probar, pero es obvio que la policía en distintos lugares, todos decirle a los familiares de llamar a un médico particular para certificar la defunción por una causa natural, no es una situación normal. Y la policía sabe que eso no se puede hacer y no lo va a hacer nunca sin una orden de arriba. De esa manera, bueno, empezamos a encontrar los primeros muertos escondidos. Obviamente no soy juez para determinar responsabilidades penales de nadie en esto, digamos. La orden estuvo porque los testimonios en la causa están de las familiares que recibían a la policía y les aconsejaban esto, diciéndoles que si enviaban el cuerpo a la morgue, la autopsia, el tiempo que iban a tardar. Imagínense las personas en semejante nivel de shock. De encontrar un familiar fallecido, ahogado por una inundación. Bueno, muchos accedieron y encontraron un médico que certificó las defunciones. El primer caso que encuentro fue el más grave en ese sentido porque la defunción la certifica una médica forense de la policía, el cuerpo que fue hallado en la vía pública. Y bueno, o sea, la policía hacía de testigo de las propias muertes que encontraba la policía. La policía, claro, directamente los familiares, en el caso de Juan Carlos García, que fue el primero que encontré el 8 de abril grabando al comisario de Ringuelet, el cuerpo tuvieron más de 5 horas en una rambla, en 21 y 32, nadie pasaba a levantar el cadáver, hasta que llamaron a una cochería y una médica forense de policía certificó la defunción por un carcinoma hepático. Y el hombre se ahogó, digamos. Claro. La hija lo encontró flotando en la calle. Y ahí vamos pasando de 51 a las 89 oficiales que después decreta el juez Arias. A ver, de los 51 después se empieza a incrementar esa lista con esta metodología de ocultamiento. Y después se suman fallecidos indirectos, digamos, personas que se enfermaron o empeoraron una condición previa a raíz del contacto con el agua, personas diabéticas que se infectaron, porque el agua realmente era una porquería. Y bueno, se fue incrementando por fallecimientos a consecuencia de la inundación, pero no en esa misma noche. Acá el tema no solamente
o sea, el número de víctimas oficial, hoy por hoy, está dado por una sentencia judicial, por el juez Arias, el único juez competente para efectuar el cómputo de víctimas, es decir, cualquier otro listado, cualquier cosa que se diga, no tiene ningún tipo de validez jurídica y es lamentable que aparezcan listados de fallecidos vinculados a la inundación, falaces, pues estamos hablando de algo muy doloroso, muy serio. Hay una investigación, lleva adelante una causa judicial que tiene como 25 cuerpos. Bueno, por eso tengo un punto ahí. El propio juez dijo públicamente hay 16 muertes dudosas. Digamos, Bueno, seguimos caso, pensando sí, que todavía hoy la justicia investiga que hay más cuerpos ocultos. A ver, hay 16 muertes dudosas. Entre esas, ¿por qué 16 muertes dudosas? Porque para que el juez pudiera vincular un fallecimiento a la inundación hay que producir medidas de prueba. Claro. ¿Sí? Hubieron casos donde las medidas de prueba no alcanzaron para vincularlos, por eso son dudosos. Es decir, el número oficial de víctimas fatales es 89, hay 16 casos dudosos en una sentencia judicial. Pues entre esos casos dudosos están las víctimas del Hospital Español, que bueno, el hospital, la corporación médica de alguna manera se defendió diciendo las personas fallecieron eran todas personas que estaban en terapia intensiva conectadas a respirador, que les cambiaron los respiradores por los antiguos y que eso no funcionan exactamente igual. Sabemos que eso no es cierto, nadie tiene un equipo que sale cientos de miles de dólares que miden todo y después poner un ventilador a fuelle y casualmente todos murieron. Digamos. Pero para eso los familiares se tendrían que haber presentado y haber pedido la producción de medidas de prueba para vincularlos. Bien. Y los familiares ya no lo hicieron, digamos, actuar por sobre la voluntad de un familiar en ese sentido es un poco más difícil. Es más difícil. No tenemos dudas de que el número puede ser superior, incluso por el hecho de que en la misma causa hay muchos testimonios de personas que vieron pasar cuerpos por lugares donde no hay ningún tipo de registro. Niños, de hecho, bueno, en el libro cuento el tema de los niños. Algo muy llamativo que descubrí en la investigación es que el día 5 de abril el juez Arias, la policía le da un listado de personas que estaban buscando y entre ese listado había 2 niños que estaban siendo buscados en la zona del Arroyo del Gato. Sí. En octubre llega la causa penal al juzgado del juez Arias y en ese momento, bueno, me pongo a revisar y cómo habían hallado a las 20 personas que faltaban, y entre ellos estaban los niños. En ese listado, además de los niños, todos los demás casos, eran los informes policiales, decían, supongamos, Juan estaba buscando a Pedro. Entonces la policía hablaba con Juan y Juan decía que Pedro lo habían encontrado bien, listo, cerrado. Pero con Pedro no habían estado nunca. A mí me llamó la atención y cuando vi los nombres de esos niños, decían que Jonathan y Valentina Molina habían estado con el padre, que vivía por 520, y que el padre había dicho que los chicos los habían encontrado sanos y salvos. Entonces, me acerco a la casa del padre, toco timbre, me presento, le explico, digo, ¿usted perdió a sus hijos en la inundación? Jonathan y Valentina. Me dice, yo no tengo hijos con esos nombres. Es decir, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo la policía? Buscó en la guía telefónica un apellido Molina que viviera por la zona y le encontraron un padre a los chicos que estaban buscando y ya está, caso cerrado. ¿Y esos chicos no aparecieron? Nunca. ¿Y no están dentro de los muertos oficiales? No hay registros, no hemos encontrado ningún registro de eso. Y como así tampoco del caso de Andrés Ibarra, un vecino de Villa Elvira, que una criatura quedó fallecida en unos pilotines de la puerta de la casa, en realidad destrozada, vio cómo se la llevaban, otro vecino también vio lo mismo, están los testimonios, cómo se la llevaban, y después cuando vio que no había menores en el listado, dijo, ¿cómo puede ser si había una nena tendría 4 años, fallecía a la puerta de su casa y la tuvo 4 horas ahí? Y no apareció nunca más. Ahora, ¿esos cuerpos se encontraron y la policía se encargó de encubrirlos o qué? Es imposible saber qué hicieron con esos cuerpos. Claro. O sea, porque no hay ningún tipo de registro documental. Hay solo testimonios, ¿sí? Pero pasaron 3 años. Sí, pero no hay ningún tipo de registro documental. No hay asientos documentales que nos hayan permitido llegar a establecer qué hicieron con esos cuerpos, excepto el descubrimiento final que viene a ser lo que llamamos el agujero negro de la morgue. A medida que fui avanzando en la investigación, de alguna manera muchos platenses ya conocían que estaba sí. en este tema. Me llama una mujer y me dice, enterré a mi papá 2 veces. Y ahí es cuando encontrás los casos que excedían a la inundación, que es que en la morgue se enterraban personas varias veces. Lo que hacían era enterrar cuerpos con falsa identidad. Es decir, encontré 4 procedimientos distintos por los cuales la policía puede deshacerse de cadáveres, hacer desaparecer cadáveres.
Uno es entierros con falsa identidad, es decir, toman la identidad de un cadáver que pasó antes por la morgue policial, solicitan a la Fiscalía un oficio para inscribir esa defunción usando lo que se llama un formulario 25, que requiere de 2 testigos que den fe que se inscribe la defunción que pueden correcta. ser testigos de la policía después. Los testigos siempre eran 2 policías de la morgue, en todos los casos que se hicieron esas inscripciones, que fueron muchas. Llegaron a enterrar con esta metodología 13 cuerpos. 13 cuerpos que nadie sabe en realidad quiénes son. Hasta ahora no los hemos podido exhumar. Estoy presentada ahora en una causa. He pedido la exhumación de esos cuerpos, pero Fiscalía de Estado ha puesto permanentemente obstáculos legales. Digamos, la pero batalla acá, judicial es dura. Más que un caso en particular, hay un modus operandi de un sistema que se está encargando de ocultar cuerpos. Uno de los métodos es con este formulario 25. Sí. Otro de los métodos es cambiar el lugar de defunción. Es decir, toman a un fallecido que murió en Guernica, corresponde inscribir esa defunción en Presidente Perón. ¿Sí? Por ejemplo, murió en el año 2010. Sí. El oficio se emite de la Fiscalía para que se inscriba la defunción, le inscriben en Presidente Perón, lo entierran en Presidente Perón, en Guernica. ¿Qué hacen después? Toman esa misma identidad y dicen que se murió en 1:70 en el Hospital San Martín y lo inscriben en La Plata. Esa es otra metodología. Otra forma es, llega un cadáver, y hay un caso muy importante que estamos tratando de avanzar, que es un caso igualito al de Luciano Arruga, donde un cuerpo ingresa a la morgue, una persona tenía problemas con la policía, lo identifica por huellas dactilares, nunca informan a nadie y lo entierran como NN. Y hay otro caso que ante un pedido de una exhumación judicial llevan el cuerpo a la morgue y después para volver a enterrarlo piden inscribir la defunción de nuevo. ¿Sí? Cosa que es absurdo, ya está inscripta la defunción. Entonces, lo que hace la policía de esa manera, inscribiendo defunciones falsas, es obtener licencias de inhumación. ¿Para qué te sirve una licencia de inhumación? Para entrar a un cementerio con un cajón y enterrar a cualquier persona con cualquier identidad. Como lo que pasó con Arruga. Exactamente. Pero digamos, lo que encontré fueron más procedimientos, claro. 4 procedimientos distintos para lograr lo mismo, que es hacer desaparecer un cadáver. Lo de la falsa identidad, digamos, da más impresión cuando uno ve 2 tumbas en el cementerio con la misma identidad. O sea, que son los documentos que vos nos mostraste. Exactamente. Bien. O sea, digamos, lo más grave de todo esto es que el plan para enterrar cuerpos con falsa identidad se realizó en la morgue policial el día 10 de abril, estando presente el juez de garantías Guillermo Atencio, fueron ahí por orden de Casal, el juez de garantías Atencio, César Albarracín, mano derecha de Casal, el fiscal de la causa condominial Corta, el director de la asesoría pericial de La Plata, dependiente de Corte, si había corte, sí, procuración, poder político y policía, y mientras se labraba el acta de la inspección ocular en una computadora, eso surgió de la pericia de Gendarmería, en la otra computadora crearon un archivo que lo llamaron archivo fantasma, cosa absolutamente insólita, donde pusieron un listado de 16 cuerpos que en la morgue no estaban para tramitar estas inscripciones falsas y enterrar cadáveres con falsa identidad. Bien, bueno, a 3 años de la inundación de La Plata, Lo que el agua no encubrió, libro de María Soledad Escobar y Gabriel Prosperi, contando lo que pasa hoy en la ciudad de La Plata.